Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que, a su juicio, ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. Esta declaración no es una simple opinión política, sino que son leyes naturales que rigen a una sociedad humana y que definen el desarrollo o la destrucción de los pueblos. Recuerda que lo que caracteriza una ley no es si te gusta o no, sino su carácter imprescindible de validez universal. Esto significa que no podemos tomar decisiones poniendo al frente nuestros intereses particulares o partidarios. Hacer eso no te permite ver lo que es realmente importante. Por eso LaRouche insiste en que la humanidad no puede ganar con una simple ideología de partidos o facciones. Pero, ¿qué significa esto en el contexto actual? Bueno, primero que nada es necesario entender por qué hoy es tan importante el rol de estas leyes naturales para la política mundial. Para esto, te invito a examinar dos escenarios totalmente posibles. Primero, ¿cuáles serían las consecuencias de un gobierno que viola dichos principios? Y segundo, ¿cómo sería una sociedad que vive estos principios día a día? En el primer escenario, tenemos que hacer un gran esfuerzo para imaginarnos a pueblos enteros subsumidos bajo una política de saqueo imperial, que en el nombre de Dios dinero, hacen constantes sacrificios humanos, donde además la población vive aterrorizada y piensa que el respeto por la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad es algo tan irreal como dogmático, romántico o incluso peor, que es algo simplemente opcional. ¿Este escenario te suena conocido? En Europa, el parásito financiero continúa exigiendo más sangre. A finales del mes pasado, se propuso aumentar 4 veces el fondo del Mecanismo Europeo de Estabilidad, conocido como el MEDE. El argumento fue garantizar el rescate de países como España e Italia, aunque lo que realmente buscan es rescatar a los banqueros. El caso de España, The Economist lo resumió diciendo que el país está al borde de una espiral de muerte, similar a la que se tragó a Grecia. La semana pasada, la calificadora Standard & Poor's degradó por 2 puntos la deuda soberana de España, que la pone a un punto de convertirse en bonos chatarra, y además presionó a Alemania al culparla por retrasar los rescates. En Italia, Mario Monti anunció su nuevo paquete de recortes presupuestales y de impuestos, y en Portugal la austeridad continúa, por lo que mucha gente dice que va directo a la dirección de Grecia. Pero la gente no está dispuesta a aceptar estas políticas y entregar su dignidad, por lo que se convocó a una protesta bajo la consigna "No debemos, no pagamos". Las protestas se hicieron ver no solo en Europa, sino en 200 ciudades de 25 países. Los diarios bautizaron el evento como el cacerolazo global, haciendo alusión a la reacción del pueblo argentino durante la crisis de 2001. Como se esperaba, la respuesta de los ministros de la Unión Europea fue de extrema preocupación, como la del ministro de Finanzas alemán, quien expresó su gran humanismo diciendo: "Siempre estoy preocupado por las protestas, pero si te preocupas por las protestas, nunca podrás llevar a cabo políticas sostenibles". Esa es la actitud que les hizo ganar el Premio Nobel de la Paz, ese amor y ese respeto por sus pueblos. Tal vez quien tomó esta decisión se olvidó de los suicidios en Grecia, la brutalidad policial, la destrucción de la dignidad y los millones que día a día pierden la esperanza en el sistema democrático. Sin embargo, hay gobiernos que están rechazando este modelo genocida y que representan una amenaza que desafía el poderío de un imperio financiero. O gobernamos nosotros a nuestra manera o nadie lo hace. Esa es la manera de pensar de un imperio, incluso si pone en jaque su propia existencia.
Por eso a la amenaza de la crisis se suma la de una guerra nuclear potencial. En esta dirección, el gatillo que desataría un conflicto nuclear a gran escala en el Medio Oriente fue el asesinato del embajador estadounidense Stevens en Benghazi el pasado 11 de septiembre. Y no solo eso, sino que el gobierno de Obama intentó desesperadamente encubrirlo con mentiras tan cínicas que se convirtió en un arma en su contra, al punto de que la Casa Blanca está haciendo hasta lo imposible para lavarse las manos y echarle la culpa a la comunidad de inteligencia. A lo que el exdirector de la CIA, Hayden, respondió con una carta que termina diciendo: culpar a aquellos que ponen su vida en juego no es el tipo de liderazgo que este país necesita. Quien dejó las cosas más claras fue el congresista demócrata Dennis Kucinich, mientras interrogaba a las autoridades para esclarecer el ataque terrorista. We want to stop the attacks on our embassies. Let's stop trying to overthrow governments. This should not be a partisan issue. Let's avoid the hype. Let's look at the real situation here. Interventions do not make us safer. They do not protect our nation. They are themselves a threat to America. Esta revuelta política convirtió el asunto de Benghazi en una de las causas más fuertes para hacer juicio político a Obama. Una causa de encubrimiento que supera por mucho el llamado Watergate, que terminó con la presidencia de Nixon. Pero el Imperio Británico tiene otras cartas bajo la manga y se movieron para acelerar el conflicto en Siria. El primer golpe se dio a través de Turquía, que no solo continúa con los ataques, sino que aumentaron la militarización en la frontera con Siria con 60 tanques más y 25 aviones de guerra. El escenario perfecto para que la OTAN justifique un ataque a Siria. Incluso se está involucrando directamente a Rusia, a quien se acusa de enviar armamento a Siria a través de un avión comercial que fue obligado a descender en territorio turco. Una acusación totalmente falsa que aumenta la tensión en la zona. Pero para no dejar dudas de la intención de Turquía, el jefe turco de negociaciones con la Unión Europea declaró que el poder militar de Turquía es suficiente como para aniquilar a Siria en un par de horas. Pero esto no queda ahí. La militarización continúa a nivel global. España acaba de aceptar formar parte de un polémico escudo antimisiles de Estados Unidos contra Rusia en Europa, del que ya forman parte Turquía, Polonia y Rumania. En Jordania, el Pentágono desplegó fuerzas armadas en la frontera con Siria. En el Pacífico se intensifica la militarización por un supuesto conflicto territorial entre China y Japón. En el Atlántico Sur siguen los ejercicios militares de Gran Bretaña en las Islas Malvinas, que amenazan a toda la región. Esta situación basta para saber que el mundo no se está rigiendo por principios, sino por lo que dicta un imperio financiero. Y no es muy difícil pronosticar el destino de una sociedad que acepta reducir su actividad política a una de pan y circo, como lo hacía la sociedad en el Coliseo bajo el Imperio Romano. Ahora tratemos de imaginar el segundo escenario. Pero, ¿qué implica políticamente en el contexto actual garantizar los principios ya expresados? La clave está en el desarrollo del potencial de la creatividad humana. En una sociedad que busca ese desarrollo del individuo, no habría lugar para la guerra. Sería un mundo de paz, donde las naciones crearían alianzas para resolver no solo los grandes problemas económicos como el hambre y la pobreza, sino también para enfrentar el peligro que representan los desastres naturales, donde la inteligencia humana superaría la supuesta escasez de los recursos con innovaciones nunca antes pensadas y que romperían los límites actuales de la ciencia. ¿Te suena muy utópico? Pues aunque te cueste creerlo, esto también es un escenario totalmente posible. El principal exponente de esta corriente política de paz y desarrollo es Rusia. Además de sus acciones diplomáticas para evitar un conflicto nuclear, están invitando a las demás naciones a que se sumen a una política de colaboración para el desarrollo. Uno de los ejemplos que involucra a Sudamérica es su decisión de colaborar no por casualidad con Argentina para construir un gran sistema de represas en la Patagonia, a lo que el ministro de Planificación argentino catalogó como uno de los proyectos más importantes de Sudamérica. Se trata de la construcción de dos grandes represas, presidente Néstor Kirchner y Jorge Zepernik, que transformarán la vida de los ciudadanos de esa región y crearán miles de trabajos productivos.
Otra política concreta que están impulsando los rusos es terminar con la producción de drogas en el mundo de una vez por todas. Su plan es utilizar satélites altamente precisos para detectar las plantaciones. Un espectrómetro en un satélite tipo Resurse-P permitirá a los gobiernos mapear grandes superficies y obtener una especie de radiografía, analizando la composición específica de las plantaciones y evidenciando así los cultivos de droga. Si estas políticas en marcha te parecen novedosas y ambiciosas, entender la verdadera revolución de la política económica que Rusia está lanzando al mundo representa un reto aún más grande. No solo propone evitar el uso bélico de armas nucleares, sino que también propone extender esa capacidad tecnológica para enfrentar amenazas reales para la humanidad. Recientemente, Rusia dio el primer paso en la defensa de la Tierra, anunciando su misión al asteroide Apophis, que mide aproximadamente 300 metros de diámetro. El objetivo es poner una antena que reciba señales y que permita analizar con precisión el movimiento del asteroide. Ya era hora de que alguien hiciera algo al respecto. Desde hace tiempo se sabe que el Apophis va a pasar muy cerca de la Tierra y que debido al campo gravitatorio de nuestro planeta puede cambiar su curso y colisionar con la Tierra, causando grandes catástrofes para la humanidad. Aunque Rusia es el país que está sentando las nuevas bases para desarrollar una nueva plataforma económica que nos dé la capacidad de enfrentar este tipo de amenazas, sin el esfuerzo conjunto intelectual y laboral de todas las naciones, no podríamos dar el salto necesario para alcanzar nuestra siguiente etapa de evolución, la era espacial. Imagínate lo que tendríamos que desarrollar cultural y tecnológicamente para poder extraer agua de la Luna, ampliar la plataforma que ya tenemos en Marte y que nos da el potencial de investigar otros planetas de nuestro sistema solar, como Venus o Júpiter y sus lunas. Estos proyectos Rusia ya los planteó y puede ser una realidad para los niños que están naciendo hoy. Para entender la dirección política de un gobierno, no tienes que fijarte en la bandera o el color o en si te gustan o no las palabras que usan, sino a qué principios están obedeciendo, principios universales que definen la historia. Esto es lo que está detrás de la pelea política de Lyndon LaRouche en Estados Unidos para terminar con el sistema de partidos. En este video tomamos como ejemplo los principios que forjan a una república para demostrar la causa de la crisis política mundial, pero también para demostrar que la solución existe y ya está en marcha. Tenemos la libertad para entender lo que la solución requiere de nosotros. Después de todo esto, hasta el político más corrupto tiene que volver a preguntarse qué decisiones tiene que tomar. Aceptar el juego partidista imperial de divide y vencerás, o afrontar su responsabilidad con las próximas generaciones. Mediated in part through yourself into a better future for mankind as a whole. And this is the kind of immortality which people can actually enjoy without trying to make mystical dreams out of it. If you can get your people around you to become better people than they are in this sense, and that they in turn will make people come after them come better. That is what it is, the joy of living. And that idea of immortality, that we have embodied in us something which is boundless in terms of what we must contribute to the future of mankind. That's what's important. And that's the only thing you can really trust. Necesitamos que te movilices y ayudes a difundir estas declaraciones para que lleguen al nivel más alto posible, a las personalidades políticas y sociales capaces de proclamarse por esta causa, a los medios de comunicación y a todas tus redes. Todo el material para entender mejor lo que está pasando lo puedes encontrar en nuestra página Paremos la Tercera Guerra Mundial. Comunícate con nosotros directamente a laluchista@gmail.com o a través de la página de contacto. Imprimí este material para distribuirlo en tu universidad o tu trabajo. Publica y reproducí el video Imposible sobrevivir en tu programa, en tu radio, en tu canal. Y por último, contactanos para entrevistas y para hacer conferencias en vivo, vía internet en tu universidad. No importa en qué ciudad o país te encuentres. Esta pelea es de todos y la solución está en todos. Contamos con vos.
Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Y piensa que el respeto por la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad es algo tan irreal como dogmático, romántico o incluso peor, que es algo simplemente opcional. ¿Este escenario te suena conocido? En Europa, el parásito financiero continúa exigiendo más sangre. A finales del mes pasado, se propuso aumentar 4 veces el fondo del Mecanismo Europeo de Estabilidad, conocido como el MEDE. El argumento fue garantizar el rescate de países como España e Italia, aunque lo que realmente buscan es rescatar a los... Es tan importante el rol de estas leyes naturales para la política mundial. Para esto, te invito a examinar 2 escenarios totalmente posibles. Primero, ¿cuáles serían las consecuencias de un gobierno que viola dichos principios? Y segundo, ¿cómo sería una sociedad que vive estos principios día a día? En el primer escenario, tenemos que hacer un gran esfuerzo para imaginarnos a pueblos enteros subsumidos bajo una política de saqueo imperial, que en el nombre de Dios dinero, hacen constantes sacrificios humanos, donde además la población vive aterrada, que definen el desarrollo o la destrucción de los pueblos. Recuerda que lo que caracteriza una ley no es si te gusta o no, sino su carácter imprescindible de validez universal. Esto significa que no podemos tomar decisiones poniendo al frente nuestros intereses particulares o partidarios. Hacer eso no te permite ver lo que es realmente importante. Por eso LaRouche insiste en que la humanidad no puede ganar con una simple ideología de partidos o facciones. Pero, ¿qué significa esto en el contexto actual? Bueno, primero que nada es necesario entender por qué hoy... Que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que, a su juicio, ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. Esta declaración no es una simple opinión política, sino que son leyes naturales que rigen a una sociedad humana y